Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Feliz año de parte del blog Amanecer, blog de filosofía, mística, espiritualidad. Mi nombre es Elías González y les doy la más cordial bienvenida a este otro video que hacemos en estos días sobre algunos textos, algunas reseñas de libros que últimamente he ido leyendo y que quisiera compartir con ustedes. En las últimas semanas he estado compartiendo algunas reseñas de libros que de cierta manera tienen mucho que ver. Empecé, por ejemplo, con Los ríos al norte del futuro de Iván Illich, pero también estuve reseñando el texto de Carlos Mendoza sobre su último libro, sobre la resurrección como anticipación mesiánica. Y así hemos estado compartiendo algunas reseñas que pues básicamente tienen el objetivo, tienen la meta de inspirar, de incitar, de antojarnos a leer estos textos de esta línea de pensamiento. Siguiendo esta misma línea, hoy les voy a presentar un libro que es para mí muy importante, que tuvo y que sigue teniendo una repercusión bastante amplia en ciertos ámbitos. Es el libro que se titula Muerte a Leviatán, Principios para una política desde la gente, de el autor Roberto Ochoa. Está publicado por la editorial Use de la colección Conspiratio. Este texto fue publicado en el año 2009, ¿sí? 2009, y en realidad es la tesis de maestría de Roberto Ochoa. Bueno, pues antes de entrar directamente al libro, pues contarles un poco de qué va un poco la aproximación o la intención desde el propio autor. Roberto es originario de la Ciudad de México y bueno, hizo sus estudios en, en la Universidad La Salle Cuernavaca y también en la UAM, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es decir, aunque nace en la Ciudad de México, desarrolla buena parte de su pensamiento y su trayectoria, no solamente intelectual, sino también como activista en el estado de Morelos. De hecho, va a ser, y esto ya va siendo algo obvio, bastante cercano a las ideas, incluso colaborador de personajes como el propio Iván Illich, pero también de Jean Robert, que le dedicaremos un video próximamente sobre uno de sus textos, y el propio Javier Sicilia. Roberto, de hecho, va a trabajar durante varios años con Javier Sicilia en un centro de la propia UAM, una especie de, pues no sé cuál es el término oficial de este tipo de cosas, pero un departamento, una extensión de la universidad donde se dedicaban a trabajar específicamente con temas de justicia en el estado de Morelos. De hecho, Roberto, conocedor, cercano, amigo de Samir, este activista en pro de el territorio y en contra del extractivismo que fue asesinado hace algunos años en este estado de Morelos. Roberto actualmente pues migra con su familia a Europa a continuar su vida, su compañera es de allá y desde allá continúa con su activismo en temas de justicia, de pueblos originarios, de territorio, etcétera. Es, por lo tanto, y repito, un gran conocedor de la obra de Iván Illich, de la obra de Jean Robert, de Javier Sicilia, y particularmente en este texto lo que nos interesa es que es una tesis de la maestría de filosofía política que tiene que ver o que se inspira y dialoga principalmente con el trabajo o el pensamiento de Leopold Kohr. Si recuerdan, hace algunas semanas hice una reseña del libro más importante o el más conocido de Leopold Kohr, que se titula The Breakout of Nations, Breakdown of Nation o el colapso de las naciones. Y bueno, aquí pueden en el mismo canal descubrir, aquí les dejo el link para que lo vean la reseña si es que no la vieron, para que comprendan mejor este texto. De hecho, pues este texto se comprende en buena medida a luz de este libro del Kohr, El colapso de las naciones. El planteamiento de Ochoa básicamente es tratar de actualizar, por decirlo de cierta manera,
o llevar a sus consecuencias el pensamiento de Core, que lo escribe en 1950, 1951, ya digamos pues sí, a los principios, a la primera década del siglo XXI. Entonces Ochoa va a dialogar básicamente, como les digo, con Core, con Ivan Illich y otros dos de los grandes autores que van a aparecer en este diálogo, pues son el mismo Thomas Hobbes, ¿no? No se puede pensar un texto que tenga como título Muerte a Leviatán, sino vamos directamente a la propuesta de Hobbes, ¿no? La propuesta hobbesiana. Y también otro de los grandes personajes que van a aparecer en este libro es el propio Aristóteles. Y ya, digamos, yo diría que estos son los cuatro pilares con los que Ochoa está dialogando y que por supuesto aparecen otros autores como el propio Jean Robert y demás, ¿no? Pero estos son como los cuatro más importantes que se está dialogando por ahí, aparecen comentaristas y demás. Básicamente, y aquí ya vamos a entrar directamente al tema, lo que nos está planteando Roberto Ochoa es lo siguiente. Roberto lo que intenta hacer es una crítica a lo que él está llamando la mentalidad leviatánica, que según él es justamente la mentalidad que nos impide de una manera no solamente ideológica, sino práctica e incluso filosófica, es la mentalidad que nos impide comprender el mensaje político de Leopold Kohr o la alternativa política de Kohr, que tampoco es que sea exclusiva de Kohr, sino como lo estamos viendo, es el propio Ivan Illich, quien fue discípulo de Kohr, y ya desde antes, desde Aristóteles. De hecho, ya les mencionaba yo en la reseña del libro de Kohr que el mismo autor reconoce que su teoría tiene antecedentes muy importantes en Aristóteles, en Santo Tomás de Aquino, en San Agustín y en otros tantos, y que simplemente él lo que está haciendo es volverlo a traer, ¿no? Con una novedad en el ambiente geopolítico de los años 50 del siglo XX. Bueno, entonces, como para entrar un poco ya al tema del libro, que es meramente una reseña, no se trata de hacer una especie de resumen exhaustivo del asunto, pues aquí digamos que, como les digo, el gran reto que presenta Ochoa es comprender o traer a colación el pensamiento de Kohr, que si ustedes se recuerdan o regresamos al texto, a la reseña, ¿no?, del libro de Kohr, pues lo que intenta hacer Kohr es criticar o poner sobre el centro de la mesa que la miseria social, todos nuestros problemas sociales tienen que ver con un tema de tamaño. Y es justamente por el rebasamiento de las escalas, de la ruptura de la proporción, que va a ser muy importante en este texto, cuando rebasamos ciertas escalas críticas o alcanzamos ciertos niveles críticos de poder, entonces, digamos, todo se convierte en contraproductivo por utilizar el término de Ivan Illich, ¿no? Todo se va justamente al contrario que es su cometido. Y en el caso de los estados, en el caso del poder y del tamaño, se convierte en el centro del problema. Pero para comprender esto, pues bueno, y entonces la alternativa que propone Kohr pues es la disminución del tamaño. Sin embargo, esta salida o estas alternativas que vienen de buscar los tamaños convivenciales en términos de Ivan Illich o los tamaños a escala humana en términos de Kohr, pues se ven velados por la nube de la mentalidad leviatánica. Entonces, Kohr lo que nos está proponiendo es recuperar esta crítica de Kohr, porque Kohr lo que nos está planteando en Colapso de las Naciones es que se avecina la peor noción de gigantismo, que sería una especie de gobierno planetario, ¿no?, de régimen planetario, que en tiempos de Kohr, pues él lo estaba viviendo en los inicios de la Guerra Fría, y que eran estas dos grandes potencias, ¿no?, la URSS y Estados Unidos, y que en tiempos de Ochoa ya que es nuestros tiempos en buena medida, se vienen ya cimentando o ya están en las realidades de las transnacionales, las Naciones Unidas y todas estas cuestiones que intentan plasmar una política global, que de otra manera, y utilizando los términos de Roberto Ochoa, pues es el gran leviatán en su máxima expresión en un sentido ya global, planetario.
Bueno, entonces Ochoa dedica buena parte de su libro tratándonos de explicar qué es esto de la mentalidad leviatánica y para ello pone a colación o se pone a dialogar con la historia de las ideas partiendo en buena medida pues del surgimiento de la modernidad. Aquí pues Ochoa se presenta como un auténtico discípulo de Iván Illich, que el propio Illich pues lo que intenta hacer es recuperar cómo surge, ¿no?, los grandes mitos o las grandes realidades modernas y sus instituciones. Para ello, pues Ochoa recupera el libro de El Leviatán, ¿no?, de Thomas Hobbes, que es un libro que además, pues, recomendado porque es pues elemental para comprender la propia modernidad, ¿no? Es este texto que está pues publicado en el Fondo de Cultura Económica, es muy bueno. Se titula Leviatán o la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil. Es como un gran clásico y pues junto con el discurso del método y las otras obras de René Descartes, pues Hobbes y Descartes van a ser considerados como los dos grandes padres o iniciadores del proyecto moderno. Descartes en el tema más de conocimiento epistemológico, filosófico, y Leviatán más en el ámbito político, social, de filosofía política y demás. Entonces Ochoa recupera como las bases o los cimientos de todo este proyecto moderno en relación con el poder. De hecho, hay una crítica muy interesante de Roberto que nos dice que en contra de la narrativa común que creemos o que la modernidad nos plantea de que según eso ese es su proyecto, que sería la libertad individual, en realidad nos dice Roberto Ochoa, el proyecto moderno ha de entenderse como la búsqueda exacerbada por el poder en el sentido del control de la naturaleza. Y ahí pues tenemos claramente al propio Descartes, a Francis Bacon, pero aquí Iván Illich en este otro libro, ¿no?, que ustedes ya conocen porque ya lo reseñamos también aquí en el blog Amanecer, Los ríos al norte del futuro, del propio Iván Illich, que pues también aquí les dejo la liga para que la puedan ustedes encontrar el video. Recupera o dialoga a Roberto Ochoa con este libro, porque aquí Iván también nos presenta mucho de la historia de las ideas del surgimiento de Occidente o del surgimiento de la modernidad. Una de estas grandes nociones, que como les digo no quiero aquí agotar el libro, pero es la noción de la contingencia. ¿Qué es la contingencia? Bueno, la contingencia es un concepto cristiano, del medioevo cristiano, que justamente viene a cambiar la perspectiva de cómo se sostiene el mundo o de la esencia del mundo o de la existencia del mundo. Para el mundo griego, el mundo antiguo, el mundo era eterno, cíclico y siempre estaba allí, se sostenía a sí mismo por su propia ciclicidad, si así lo quieren llamar, ¿no? Sin embargo, en la Edad Media cristiana se fue preguntando y fue cambiando su pensamiento filosófico y teológico hasta llegar a la noción de la contingencia. La contingencia lo que propone es que el mundo depende o está totalmente en manos de Dios. El creador crea el universo, crea el mundo y al crearlo lo mantiene en su existencia gracias a un acto creador, digamos, que se va actualizando constantemente. Es decir, el mundo depende de la voluntad de Dios. En otras palabras, es contingente. No es eterno y necesario como el mundo griego cíclico, sino que es totalmente contingente. Esto es lo que abre la puerta para que en un segundo momento, nos cuenta Iván Illich, el mundo pueda caer en manos del ser humano. Porque, digamos, para que el mundo pueda estar en manos del ser humano, tuvo que haber primero estado en manos de la contingencia de Dios, en la contingencia divina. Es decir, ya el mundo, la naturaleza no se sostiene a sí misma, sino que está en manos de Dios y en el proceso de su secularización se le quita a Dios de las manos y se pone en las manos del ser humano, ¿no? Así es como surge el antropocentrismo y el humanismo, entre comillas, moderno, ¿no? Un mundo a la merced y a total dominio y control a la mano del ser humano. Esto es muy interesante porque justamente esa escala desproporcionada del poder es la que posibilita el surgimiento del Leviatán. El Leviatán, si ustedes recuerdan, el planteamiento de Thomas Hobbes es justamente así lo va a plantear literalmente Thomas Hobbes, como la creación de un régimen o de un hombre artificial. Que puede ser individual o colectivo, surge justamente a partir de la experiencia, ¿no? O así lo plantea Thomas Hobbes. Hay que recordar que Hobbes
forma parte de los que se llaman los contractistas o contractualistas, o sea, de estos filósofos que piensan una filosofía política desde el concepto del contrato, el contrato social, que tenemos, además de Hobbes, pues está John Locke, está Rousseau, ¿no? Pero Locke parte de que el ser humano es malo por naturaleza, es violento, y que justamente lo que el estado natural del ser humano es el homo homini lupus, ¿no? El hombre es el lobo del hombre, o en otras palabras, la guerra de todos contra todos. Esa guerra de todos contra todos nos va a llevar todo temprano a un hartazgo y a la creación de un contrato social y por lo tanto la elaboración del Leviatán, que es que todos los individuos, que todas las personas ceden su poder a el Estado, ¿no? Al gobierno, que no es lo mismo, pero vaya, aquí lo estamos simplificando, ¿no? A esta creación artificial que es el Estado, que es el gobierno, que es justamente el Leviatán, el poder soberano, ¿no? Se crea así la noción del poder soberano justamente porque hay una escala desproporcionada del poder. Se llega a, en términos de core, a una acumulación de masa crítica de poder que es donde justamente va a llegar la opresión. Eso es el eje del monopolio radical del Estado. Nos dice Roberto Ochoa que el Estado será como el modelo de los monopolios, ¿no? de la modernidad y que va a ser justamente Ivan Illich quien recupera la noción de monopolio radical para las distintas instituciones modernas, pero aquí Roberto Ochoa nos va a plantear, nos va a proponer ver el Estado, el poder soberano, como el modelo de todos los monopolios modernos posteriores. Bueno, esa es la postura, ¿no? Que justamente aquí se va criticando y lo que nos va a proponer Roberto Ochoa es que entendamos todo esto como una paulatina pérdida de la noción de la proporción, que la noción de la proporción va a ser central tanto para Ivan Illich como para Leopold Kohr en distintos sentidos, niveles y utilizando distintos términos, pero van a ser elementales. Para eso, pues Roberto Ochoa recupera mucho de la filosofía de Aristóteles y de Ivan Illich para decirnos qué es esto de la proporción. Bueno, la proporción es, digamos que todo tiene un tamaño proporcional a su propia escala, a su propio cometido, ¿no? Entonces ya veíamos en el texto de Kohr que los animales tienen el tamaño y los seres vivos en general tienen el tamaño que tienen o tenemos el tamaño que tienen porque le corresponde ese tamaño, es proporcional a su propia vida. Pero también la noción de proporción tiene que ver con inclusive los propios sentidos, ¿no? El ojo es proporcional a la luz y la luz es proporción del ojo y por eso podemos ver. Esa es la filosofía, por ejemplo, de la óptica del mundo antiguo y particularmente aristotélica. Pero aquí lo que nos interesa, bueno, aquí también Ochoa recupera toda la teoría de la música que recupera Illich, de cómo la proporción en la música, para que entendamos esta noción de la armonía en la escala de las proporciones que tenía todavía el mundo premoderno. Bueno, pero aquí Ochoa se va directamente a términos políticos y a la noción de la polis en Aristóteles, que Aristóteles directamente se va a preguntar sobre cuál es el tamaño adecuado para una ciudad, para una polis, ¿no? Y entonces en ese sentido nos vamos directamente ya a nuestra problemática política, geopolítica sobre el tamaño del Estado, del gobierno, de las naciones, de los regímenes. Y nos dice Aristóteles, bueno, una ciudad-estado, una polis griega, tiene que tener, o su tamaño adecuado es aquel que yo puedo recorrer a pie y que puedo ver, o sea, cuyos límites son accesibles a mi vista. Es decir, si yo ya no alcanzo a ver el límite de una ciudad, como pasa con las grandes metrópolis actuales, Ciudad de México, Lima, Nueva York, etcétera, ni siquiera podemos ver los límites, cuando acaba esas ciudades gigantescas, cuando yo no puedo ver esos límites, es decir, cuando va más allá, y esto es aquí justamente uno de los grandes temas importantes, cuando rebasan la escala de mis sentidos, ¿no? Cuando la vida, y esto ya es general de la modernidad, cuando la vida, para que sobreviva, para que yo como persona pueda sobrevivir y mi familia, mi colectivo, mi comunidad podamos sobrevivir, tengamos que estar recurriendo constantemente a aparatos, instrumentos, porque nuestros sentidos, nuestro cuerpo ya no son capaces de percibir la realidad. Es decir, ya vivimos en una realidad totalmente abstracta, instrumental, especulativa, matemática. Cuando ya llegamos a ese extremo y nuestro cuerpo es incapaz de percibirlo por nuestros sentidos, ya estamos en términos
de Aristóteles, de Illich, de Roberto Ochoa, rebasando una escala humana y entrando justamente a la gran problemática. Cuando rebasamos entonces los sentidos, justamente eso es lo que pasa, ¿no? Se nos va de las manos eh, la percepción del propio mundo, del propio espacio, y ya estamos totalmente ajenas a la realidad. Y esa es la acumulación crítica del poder. Por lo tanto, y aquí ya voy pues básicamente cerrando este video, porque ya es como una mera reseña lo que aquí quería yo plantearles, es pues la alternativa que nos presenta Ochoa, que va a ser en buena medida pues inspiración o de las alternativas que propone el propio Ivan Illich, que propone Leopold Kohr, que es pensar en otras escalas, ya no actualmente en lo que va a criticar el gran leviatán transnacional que hoy se quiere construir, sino pensar en lo local, pensar en lo cotidiano, pensar en otras escalas y bueno, eso es básicamente este texto de manera muy resumida, de manera muy cortada, por supuesto es una reseña, no intenta hacer una síntesis global, pero más bien les invito a que ustedes puedan ir directamente a estas ideas y directamente a este texto para que lo conozcan, para que puedan leerlo, ¿no? Y puedan también pues investigar y hacer sus propios análisis al respecto. Pues nada, yo me despido. Es un gusto, como siempre, contar con su presencia. Y pues les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a que le den like a nuestra página de Facebook, nos sigan en Instagram, al blog Amanecer, filosofía, mística, espiritualidad, psicología, política y demás. Y pues estamos aquí esperando, por supuesto, sus comentarios a este video o a cualquier otro para tenerles presentes y comenzar este diálogo que es lo que más nos interesa. Muchísimas gracias, estamos en contacto y nos vemos pronto con nuevas reseñas, nuevos videos, nuevas reflexiones. Saludos.